de biología. Vamos a recordar algunos conceptos básicos que puede que les mencionen, como el de ciclo biogeoquímico. Recordemos que los ciclos biogeoquímicos son todo aquel movimiento, como su nombre lo dice, cíclico, o sea que se va a repetir una y otra vez, de los elementos que forman parte de los organismos biológicos, así como el medio geológico. Esto se va a utilizar para describir la distribución y el transporte de los materiales, los cuales se van a recambiar y transformar dentro de los ambientes, ya sea terrestres, acuáticos o en la misma atmósfera. Algunos ejemplos de estos ciclos son el ciclo del agua, que ya conocen. Básicamente se puede observar cómo, por ejemplo, si partimos de un punto alto en las montañas, toda el agua que está en forma de hielo y nieve se va a precipitar por medio de los escurrimientos, por medio gravitacional y por el mismo desgaste de los hielos, ya sea por la temperatura, los cambios en las estaciones, y una parte de esta agua pues se va a ir por la parte exterior, que sería por medio de ríos, lagos, y otra parte se va a infiltrar y va a ir a los mantos freáticos, van a ir a la parte subterránea. Todo esto va a desembocar tarde o temprano en el océano nuevamente, donde se va a condensar, se va a calentar, va a haber evaporación, posteriormente se va a condensar y va a volver a precipitarse cayendo hacia la Tierra. Ese sería uno de los ciclos biogeoquímicos. Otro sería el ciclo del carbono, es pues sí, básicamente parecido, solo que aquí el carbono se va a tomar, una parte va a ser de la atmósfera y la otra va a ser generada por las plantas, ¿no? Esto va a ser aprovechado por la tierra, por los mismos organismos, y al ser respirado va a ser parte otra vez de la atmósfera. Ese sería otro ejemplo de ciclo biogeoquímico, solamente para que los recordemos. El ciclo del nitrógeno, aquí lo que cabe destacar es parecido al del carbono, solo que aquí intervienen diferentes procesos en los cuales, para convertirse nuevamente en nitrógeno molecular, tiene que pasar por bacterias que van a nitrificar o a desnitrificar los componentes, pasando de nitritos a nitratos por medio de bacterias que se llaman bacterias desnitrificantes o bacterias fijadoras del nitrógeno. Esto también es para que lo recordemos. Recordemos también que el aporte de los animales de nitrógeno es por medio de la orina, la cual se va a ir descomponiendo en el suelo para poder ser asimilada nuevamente por las plantas y una parte irse como nitrógeno atmosférico. Bueno, estos son temas un poco más relevantes, ya que me parece que su examen va a ir concentrado en preguntas relacionadas a genética, a estructura y función celular. Bueno, recordemos algunos conceptos básicos de genética. Recordemos que la genética es la ciencia que estudia la variabilidad y la transmisión de los caracteres hereditarios de una generación a otra. Es decir, estudia los genes. Y bueno, aquí tenemos que recordar qué sería la herencia, y recordemos que la herencia está influenciada por los genes más la presión ambiental. Y bueno, estos son otros conceptos que también tenemos que recordar que son, recordemos que la cromatina es aquella que forma a los cromosomas, que son estas estructuras que son como X, o pueden ser circulares o con forma Y, dependiendo del organismo que estemos estudiando. Por ejemplo, en los seres humanos hay cromosomas X y cromosoma Y, que es el que diferencia el par sexual. Aquí podemos ver cómo es la estructura del ADN, la doble hélice, y cómo se va empaquetando, se va haciendo cada vez más compacta hasta formar estas estructuras que se llaman cromosomas.
esto que aparece aquí cuando están formando estos como collares de perlas, ¿no? Cuando es solamente uno, es un collar de perlas. Y bueno, cuando se va compactando cada vez más, se le puede conocer como lazos de cromatina. Así se va a ir compactando y enrollando hasta convertirse en cromosomas. Todo esto pasa dentro de nuestras células y, bueno, de las células en general. Aquí podemos ver que son los cromosomas como tal, es a los que contienen a los genes, y es el resultado de la duplicación y condensación de la cromatina durante la interfase. Recordemos que la interfase es una de las fases del ciclo celular en la cual se va a dividir una célula para dar como resultado dos células iguales, ¿no? Y todo esto va a pasar en el núcleo. Recordemos que los cromosomas están formados por proteínas y el material genético, el ADN, ¿no? Que aquí podemos ver cómo se le puede denominar a cada parte del cromosoma. La parte central se le denomina centrómero y la parte superior se llama cromátida. Aquí podemos ver una ampliación de cómo serían esas cadenas compactadas y podemos ver que son cadenas de ADN que solamente se van enrollando cada vez más. Esto va a pasar durante la interfase, recuérdenlo. Ahora podemos ver cómo son las formas de los cromosomas. Los cromosomas pueden ser homólogos, en el caso de que uno sea de origen paterno y el otro de origen materno. O sea, tiene que haber información genética del lado de la madre y del lado del padre. Morfológicamente son iguales, van a ser iguales, pero genéticamente solamente van a ser similares, ya que es la mitad de información de uno y del otro. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Aquí los dos cromosomas 1 son homólogos entre sí, son idénticas entre sí. De igual manera, los cromosomas 2, y recordemos que los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas y se numeran del 1 al 22, del 1, que es el mayor, siendo el par 23, es el que les decía, el par sexual, donde las mujeres van a tener forma de cromosomas X, XX, y los hombres XY. Ahí se diferencia cuando una persona es de un sexo o de otro. Aquí tenemos la definición de qué es gen. Recordemos que es la unidad de la herencia y es solamente un segmento de ADN que controla un determinado carácter. ¿Esto qué quiere decir? Que hay genes que solamente van a codificar para producir ya sea células que son para producir los órganos como el corazón, los pulmones, otros que van a definir la forma de los ojos, la forma de la cara de una persona, etcétera. Cada gen determina una determinada característica. Y locus se refiere, si nosotros tenemos un esquema del ADN, se va a referir al espacio físico donde se encuentra ese gen que va a determinar a cierta característica. Así se le conoce a esa parte. Y loci es un conjunto en plural de locus, que sería un conjunto de espacios físicos donde se encuentran cada uno de los genes que determinan diferentes características. Aquí lo que es importante recordar más que estas otras definiciones sería lo que es gen, ¿no? Eso es lo primordial. Y bueno, aquí vamos a entrar a otros dos términos, que es el genotipo y el fenotipo. El genotipo se refiere al conjunto de genes que un organismo va a tener y va a ser heredado por sus progenitores, o sea, por sus padres. Esta es la parte que no se puede ver, es la parte del código que cada uno de nosotros tenemos, cada uno de los organismos tenemos, y el fenotipo se refiere a cómo se puede ver esa expresión, y eso se refiere, por ejemplo, al color de las plantas,
En el caso de los seres humanos, al color de nuestros ojos, a nuestra estatura, a la forma de nuestro cabello. Es lo que se puede observar. Algunas son internas, pero eso se refiere como al tipo de sangre. No es lo mismo que en el genotipo. El genotipo se refiere a lo interno y el fenotipo a lo externo. De igual manera, aquí podemos ver estas definiciones de homocigoto, que son alelos iguales. Por ejemplo, aquí tenemos homocigotos dominantes que son marcados con letras mayúsculas. Por ejemplo, A. Puede ser B o otras letras, pero el dominante siempre se va a caracterizar por tener la letra mayúscula y el recesivo por tener una letra minúscula. Ambos son homocigotos porque son iguales. Tienen los dos, son pares iguales. Cuando es heterocigoto, es cuando los alelos, o sea, cada uno de estos son diferentes. Por ejemplo, cuando se toma una mayúscula y una minúscula. Y en el caso del fenotipo podemos ver cómo se expresan estos alelos. Por ejemplo, si se hace una cruza entre un organismo que tiene homocigotos dominantes con otro que tiene homocigotos recesivos, la cruza va a dar como resultado un heterocigoto A, por ejemplo aquí lo estamos viendo. Pero ¿por qué salió del color rojo? Porque el que es dominante fue la letra mayúscula. Si la letra mayúscula hubiera sido blanca, la planta hubiera salido blanca, porque el que era dominante era este. El recesivo no se va a expresar, el que se va a expresar va a ser el dominante. Mientras haya un dominante, en este caso, en esta pareja, así esté inverso, esta A esté de este lado y esta del otro lado, va a seguir siendo dominante. Entonces, si la cruza, por ejemplo, si aquí se cruzan una A minúscula con otra A minúscula y acá fuera también A minúscula, la planta hubiera tenido que ser necesariamente blanca. A eso se refiere la expresión genética con los homocigotos y los heterocigotos. Ahora aquí podemos ver desde una ampliación cómo es todo esto del ADN, cómo se va empaquetando hasta verlo desde un punto de vista del núcleo. Todo esto recordemos que acontece dentro de la célula, en el núcleo. Recordemos que nuestro ADN contiene 23 cromosomas en el caso de los seres humanos y que los cromosomas son las estructuras de fibra alrededor de las cuales el ADN, también su nombre completo sería ácido desoxirribonucleico, se enrolla para mantenerlo organizado. Entonces aquí podemos ver cómo desde una parte más laxa se va empaquetando hasta convertirse en cromosoma y aquí vamos viendo cuáles son las partes. Aquí vemos que todos los individuos, todas las células tienen núcleo, todas las células eucariontes tienen núcleo donde se va a encontrar el ADN. Recordemos que esto va a tener forma de doble hélice, de doble cadena, y va a parecer como si fuera una escalera de esas de caracol. Recordemos también que cada segmento de ADN controla el funcionamiento de las células a través de la producción de proteínas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también cada gen va a determinar cada proteína. Y el conjunto de proteínas en general van a formar diferentes cosas que le van a dar estructura y función a los organismos. Se conocen alrededor de 80,000 proteínas que corresponden aproximadamente a 30,000 genes. Entonces quiere decir que 30,000 genes codifican para hasta 80,000 diferentes proteínas. Aquí podemos ver, esto sería las estructuras de los diferentes componentes que son parte de las biomoléculas. Se les conocen como biomoléculas, como los carbohidratos, ya los conocemos, nada más para que los recordemos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos que son parte del ADN y del ARN.
Recordemos también que el ARN es el que va a transportar fuera del núcleo la información genética para que en los ribosomas sea codificada esta información y se generen las proteínas para las diferentes funciones de las mismas células. Ahora aquí tenemos un pequeño mapa para recordar cuáles son estas biomoléculas y recordemos que estas están formadas principalmente por los bioelementos. Recordemos que estos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno principalmente. ¿Para qué nos permiten estos bioelementos? Pues nos permiten que existan enlaces químicos entre los diferentes elementos que van a formar las proteínas y diferentes funciones que requiere la célula en general, ¿no? Van a actuar como almacenamiento de información también, generar fuente de energía y en general el metabolismo de la célula en general, ¿no? También recordemos que estos se pueden clasificar, ¿no? Como en orgánicos e inorgánicos. Inorgánicos es cuando se encuentran solamente ya sea en estado solo o como elementos que van a generar enlaces con otras cosas. Por ejemplo, las sales nos van a ayudar a generar enlaces. Estos los vamos a encontrar en los carbohidratos. También algunos de ellos son importantes como el fósforo, los nitratos, el oxígeno, etcétera. Y en los orgánicos están los carbohidratos, que son los que ya habíamos visto. Entre ellos se dividen en diferentes categorías como monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, dependiendo del tipo de cadena que éste tenga. También vamos a encontrar lípidos, que también se dividen en diferentes categorías como los triglicéridos, los fosfolípidos, los esteroides, etcétera. Ácidos nucleicos que van a participar en la estructura del ADN y del ARN para por fin generar las proteínas que van a formar posteriormente enzimas como la hemoglobina. Ahora pasemos a la división de los tipos de células que hay. Recordemos, las células se dividen entre procariotas e eucariotas. Las procariotas son células un poco más antiguas y en estas no presentan su ADN dentro de un núcleo, estas carecen de núcleo. El ADN se encuentra de manera suelta dentro de la misma célula. También tienen menos organelos. Estas no contienen mitocondrias, por ejemplo, y son más pequeñas, generalmente miden alrededor de 10 micras y generalmente también las vamos a encontrar, son organismos unicelulares como las bacterias, las cianobacterias, y los vamos a encontrar en dominios como las arqueobacterias también. A diferencia de las eucariotas, estas son ya de organismos más complejos, como los organismos superiores, como los mamíferos, como las aves, etcétera. Estas células ya van a presentar un núcleo, el ADN va a estar dentro de ese núcleo. Estas van a presentar mayor número de organelos, como por ejemplo las mitocondrias en el caso de las células animales, y en el caso de las células vegetales, organelos como las vacuolas, ¿no? Como las vacuolas y los cloroplastos. Estas son un poco más grandes, pueden ser mayores a las 10 micras y van a formar parte de diferentes reinos. Pueden ser parte de las algas, de los protozoarios, del reino de los hongos, de los animales y de los vegetales. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? De cómo puede ser una célula eucariota y una célula procariota. Aquí se puede observar que ambas, a pesar de que pueden llegar a tener similitudes, esta no contiene el ADN en un núcleo, está laxo, está solamente desnudo, por así decirlo. Y este sí contiene un núcleo que está cubierto, aparte de algo que el núcleo es esto, y aparte del núcleo adentro está el nucleolo, que es donde está el ADN. Contiene mitocondrias, que son las estructuras que generan la energía, aparato de Golgi, diferentes estructuras más complejas a diferencia de las células procariotas.
Ahora pasemos a lo que es el ciclo celular y posteriormente vamos a repasar mitosis. Recordemos que el ciclo celular va a dar comienzo cuando la célula se va a empezar a agrandar para fabricar nuevas proteínas, ¿no? Ese es el objetivo. Va a empezar con una fase G1, posteriormente, si la célula detiene su crecimiento o su división en esta parte, es porque ha encontrado algún error y se va a detener ese punto, se le va a llamar punto de restricción y va a volver a repetir el ciclo. Esto es para evitar que haya errores en la replicación y por lo tanto vaya a haber alguna mala estructura que no le vaya a servir como tal a la célula. La misma célula sabe si viene algún error y lo puede llegar a veces a reparar. Posteriormente, la célula va a empezar a replicar su ADN para prepararse para empezarse a dividir en una fase que se llama G2. Aquí es cuando la célula se va a empezar a dividir y va a dar por inicio la mitosis, que está compuesta por diferentes fases. Estas fases les recomiendo que recuerden cuál es el orden de preferencia. Y bueno, está compuesta por una interfase, una profase, una metafase, una anafase, la telofase y la citocinesis. Y ahorita vamos a ver paso a paso en qué consiste cada una. Recordemos que en la interfase es la fase de funcionamiento celular donde el ADN se encuentra como cromatina. O sea, se está empezando a condensar y se va a empezar el proceso de duplicación para posteriormente pasar a una profase. En la profase se va a condensar esta cromatina y se van a formar los cromosomas, se van a poder hacer visibles estos cromosomas que tienen forma de X, se van a poder hacer visibles porque normalmente se encuentran como si fueran solamente hilos y cuando empieza el proceso de división celular se empiezan a condensar, se empiezan a hacer visibles en el microscopio, por ejemplo, se pueden ver. Entonces, esto es lo relevante, que va a empezarse a condensar la cromatina y se van a hacer visibles los cromosomas, ¿no? Se van a empezar a formar estructuras como los centrosomas para separarse. Esto se va a adherir a cada uno de los cromosomas para empezar a separarse y formar dos células. Eso lo vamos a poder ver en la metafase. Aquí dice prometafase porque esta información es parte de un libro que está un poco más avanzado. De hecho, hay más fases, pero ahorita solamente para motivos de su examen se van a tomar en cuenta estas fases. Hay otra que se llama prometafase, pero es parte de la misma, si lo quieren ver así, parte de la metafase. ¿Y qué pasa en la metafase? Nada más recordemos, los centrómeros de los cromosomas, se van a unir al uso mitótico. Entonces aquí lo podemos ver. Estos son los usos mitóticos que se van a unir a los cromosomas por la parte del medio, por el centrómero. Así se van a empezar a unir con el objetivo de jalar hacia cada polo la mitad de cada uno de los cromosomas para que esté la mitad de la información de un lado y la mitad de la información del otro lado, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar en la metafase. ¿Qué sigue? La anafase. Ahí qué va a pasar, los cromosomas se van a preparar y se van a mover para los lados opuestos de la célula. Acá lo podemos ver. En la anafase ya se separó, ya está cada uno de los cromosomas dividido y ya se fue acercando hacia los polos de la célula. Para posteriormente, en la telofase, los cromosomas se van a condensar nuevamente en forma de fibra, como estaban al principio, antes de condensarse en forma de X, para empezarse a formar ahí un núcleo. Se van a empezar a formar los núcleos y en la citocinesis ya va a estar formados los núcleos, como pueden ver aquí, ya los cromosomas ya no están en forma, ya es solamente la cromatina, ya no hay cromosomas como tal, esto ya es cromatina,
que está laxa y hay un núcleo que ya se formó en cada uno de esta información genética. Y entonces aquí lo relevante es que se va a formar un anillo que va a ahorcar, por así decirlo, va a dividir a la célula en dos, ¿no? Eso van a ser los pasos de la mitosis. Entonces recordemos cuáles son. La interfase, donde el ADN se encuentra como cromatina y se va a empezar a duplicar. Luego en la profase va a desaparecer el núcleo y los usos mitóticos se van a empezar a adherir a la cromatina unidas por el centrómero en los cromosomas. Los de los cromosomas ya van a estar completamente unidos y en la anafase se van a empezar a separar y a irse de cada lado. Posteriormente, la telofase se va a generar ahí la membrana y van a hacerse los nuevos núcleos de los cromosomas y van a perder su forma y se van a dispersar. Y en la citocinesis se van a dividir en dos células hijas. Entonces, esa sería en sí la mitosis, ¿correcto? Entonces, pasemos a lo que es meiosis. Es algo muy, muy similar a la mitosis, solamente si lo quieren ver de esa forma. La meiosis se va a dividir en dos partes, meiosis 1 y meiosis 2. Aquí pongo el ejemplo de cómo se forman los gametos, ya sean masculinos o ya sean femeninos. Aquí tenemos esta célula que es un espermatocito, se le conoce. Dice diploide. ¿Qué quiere decir? Que contiene toda la información genética del lado paterno. O sea, aquí está completo. Esto es 2N. También se le puede conocer a diploide como 2N. Entonces, quedémonos con esa idea. Esta meiosis va a entrar en un proceso de mitosis, por así decirlo, y se va a empezar a dividir en dos células. Aquí podemos ver, aquí va a empezar a acontecer la anafase, la telofase, todas esas fases que acabamos de ver van a empezar a acontecer para dividirlo en dos, ¿no? Entonces vamos a tener dos células que tienen la información todavía 2N, son exactamente iguales, son 2N, tienen toda la información genética. En la meiosis 2, a diferencia de la meiosis 1, en vez de dar como resultado células con información completa, con 2N, van a formar células con información haploide. Son haploides. ¿Qué quiere decir haploides? Que contienen solamente la mitad. Entonces, esto es 1N. Esta sería 1N, 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 que provienen de 2N, 2N cada uno. Entonces, cada uno dio como resultado 4, ¿no? Estos de acá dieron como resultado 4. Se dividieron en dos y dieron como resultado 4, que son los espermatozoides. Estas son las únicas células del cuerpo humano que tienen cola, que tienen flagelo, que son móviles. Todas las demás no lo tienen. Entonces, todas estas células, que son células 1N, tienen la mitad de información que contenía esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces, cada una es 1N. ¿Para qué es esto? ¿Por qué 1N? Porque esta célula va a fecundar a otra célula que también va a ser 1N para formar una célula que en sí se convierta en 2N. Esa es la idea. Podemos ver que también es diploide, o sea, 2N, para posteriormente dividirse por medio de mitosis y dar como resultado dos células. En el caso de los gametos femeninos, solamente una de estas dos células va a generar al óvulo. ¿Por qué? Porque una va a ser más pequeña, esto tiene otro nombre, es como un cuerpo vegetativo como tal, y entonces esto igual va a formar 4 con 1N, pero solamente estas tres se les conoce como cuerpos polares. Estos no van a ser convertidos en óvulo.
En el caso de las mujeres, en el caso de los gametos femeninos, a diferencia de los masculinos, esto da como resultado 4 células que van a poder participar a fecundar un óvulo. Pero en el caso de los gametos femeninos, solamente una de estas 4 células va a formar a un óvulo. Las demás se van a desechar. Estas no van a participar. Estas se van a ir. Y solamente una se va a convertir en óvulo, ¿no? Entonces aquí viene, pues simplificado de otra manera, ¿no? Me parece que alguien tiene algo que decir. Nos quedan 8 minutos y se va a cortar y regresamos después del descanso de 3 minutos, creo. Y bueno, continuamos. Aquí podemos ver de una manera más simplificada cómo tenemos originalmente los gametos masculinos y femeninos. Aquí ya se generaron los 4 y aquí por medio de la fecundación la idea es de que formen una nueva célula que sea 2N otra vez, ¿no? Que sería el producto de estas dos células. Ahora, bueno, esto ya sería referente a la fotosíntesis y bueno, solamente para recordar un poco que la fotosíntesis tiene 2 fases, una que es oscura y una que es lumínica. Ambas acontecen al mismo tiempo, no necesariamente tiene que ser de noche o de día. Mientras la planta esté expuesta al sol o esté expuesta a alguna fuente de luz, ya sea artificial o no, va a empezar a hacer fotosíntesis, ya sea por medio del proceso lumínico, en el cual en el proceso lumínico el producto de desecho va a ser el oxígeno y lo que va a absorber va a ser el dióxido de carbono. Durante la fase oscura, que también les digo que acontece al mismo tiempo, hay veces que la planta está en una sombra y está pues haciendo la fase lumínica y la fase oscura a la vez. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el caso de la fase oscura, la planta va a absorber oxígeno en vez de dióxido de carbono y va a expulsar dióxido de carbono, como la respiración, como el intercambio gaseoso que realizan los animales. Entonces es compensado, lo que genera también lo consume, por así decirlo, ¿no? Además de que tienen que intervenir otros elementos para que esto pueda pasar, como los elementos que se encuentran en la tierra, más agua, ¿no? Eso sería lo relevante. Ahora, pasemos a la otra presentación, que también es repaso de biología, nada más sería... me parece que es esta, ya la vimos. Sería esta. Déjenme ver en qué consiste. Esto son teorías de evolución. Y en algo que queríamos recordar, que es los tipos de diferentes divisiones. El ciclo de Krebs, glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Eso sería lo relevante de esta parte. Bueno, pues vamos a empezar para poder recordar. La parte de evolución la voy a decir un poco más rápido, porque lo que nos interesa más es llegar al ciclo de Krebs, a la glucólisis y a la cadena de respiración. ¿De acuerdo? Nada más permítanme. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 3 minutos, sí. Bueno, para empezar sobre teorías de evolución, recordemos la teoría quimiosintética de Oparin-Haldane. Estos dos científicos propusieron que en un inicio la Tierra no tenía las condiciones actuales, que la atmósfera como era en ese tiempo no era como es actualmente, rica en oxígeno. Antes era, más bien dicho, rica en dióxido de carbono, monóxido de carbono, amoníaco, etcétera, en forma de gas. Con el tiempo y a partir de los bombardeos de meteoritos, a partir de las radiaciones solares
y demás fenómenos que empezaron a acontecer en la Tierra primitiva, parte de esto se empezó a combinar en los océanos que eran pues, relativamente agua joven, ¿no? Agua que apenas había llegado de cierta manera desde el exterior, por medio de meteoros, a inundar la Tierra. Entonces esto se combinó con parte de las materias químicas que se encontraban en la atmósfera para formar diferentes compuestos, como son los aminoácidos y algunas sales. Esto con el pasar de los tiempos formó estructuras más complejas que todavía no se podían considerar como tal células o vida, pero se les conoce como coacervados, que son estructuras que son cadenas de aminoácidos que solamente forman una membrana y tienen adentro más aminoácidos. Pero esto todavía no tiene como tal movimiento, ¿no? Solamente eran especies químicas que se encontraban en esos océanos, ¿no? Y esto también fue absorbiendo parte del amonio que se encontraba en la atmósfera. Entonces la atmósfera ya era más que nada rica en dióxido de carbono. Posteriormente, al pasar más tiempo, más miles de años, por ejemplo, esos coacervados empezaron a formar estructuras más complejas todavía, como organismos autótrofos y organismos heterótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofo? Que generan su propio alimento, generan sus propios carbohidratos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fotosíntesis. Entonces, estos primeros organismos eran fotosintéticos, hacían la fotosíntesis, y los heterótrofos eran los que no pueden producir su propio alimento y tienen que consumir a otros organismos, ya sea organismos autótrofos o mismos organismos heterótrofos, ¿de acuerdo? Estos organismos, al pasar del tiempo, empezaron a abundar más, empezaron a haber más organismos fotosintéticos, más organismos autótrofos. Y recordemos que uno de los productos de desecho de la fotosíntesis en la fase lumínica es el oxígeno. Entonces, al abundar muchos organismos autótrofos que realizaban fotosíntesis, la atmósfera se empezó a hacer más rica en oxígeno y en ozono, que es el O3. Y todo el carbono se empezó a fijar y a absorber por estos organismos. Y entonces estos organismos empezaron a proliferar y por lo tanto, al proliferar los organismos autótrofos, también proliferaron